Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Los focos están puestos en los despidos masivos que ha anunciado la banca. Desde el gobierno están lanzando mensajes de que intentarán frenarlos, pero ojo, ¿realmente pueden? Ahí dejamos la pregunta. De ello vamos a hablar con el nuevo presidente del Círculo de Empresarios que nos visita hoy. Aparte, queremos explicarles la diferencia entre eslóganes y propuestas. Hemos analizado los programas electorales de los candidatos a la Comunidad de Madrid y solo dos de ellos abordan la salud pública, que no sanidad, no lo confundan. Por cierto, no queremos dejar de hablar de la entrevista de Rocío Carrasco. Hay muchos detalles que analizar y una reflexión. ¿Se han arrogado los periodistas y la sociedad el poder judicial? Piénsenlo, que nosotros arrancamos ya. La banca ha anunciado despidos masivos. CaixaBank, 8.200 empleados. Ahora BBVA, 3.800. Todo en un momento de crisis. Ante este panorama, varios ministros han lanzado mensajes en contra, revolviéndose. Primero fue Nadia Calviño y recientemente la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Creo que no son los tiempos de estos planteamientos. Me parece que todo el país, toda Europa está sufriendo y todo el mundo debe de remar en una única dirección, que es el mantenimiento del empleo. También cargaba el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Yo creo que estamos ante un sector, como es el sector financiero, que es un sector muy particular, que tiene... pues que ha tenido ayudas muy importantes durante la crisis. Creo que los dirigentes de las instituciones financieras tienen que interiorizar y ser muy conscientes hasta qué punto ha habido, digamos, una protección del sector en determinadas circunstancias para evitar efectivamente males mayores, y en decisiones como las que están tomando en este momento yo creo que esa reflexión me parece particularmente relevante. Con estos mensajes, el Gobierno ha transmitido la idea de que van a intentar frenar la sangría que se avecina, pero ¿es posible? ¿Tienen capacidad o es humo? David Cabrera. Pues estos ataques los ha liderado la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, que fue la primera que salió a criticar los duros recortes que está haciendo la banca, los que tú has dicho, CaixaBank y BBVA. Lo que dice la ministra, que no es consecuente que se reduzca tanto el empleo y los altos ejecutivos sigan teniendo estos sueldos tan altos. Y según comentaba ayer la agencia Reuters, la ministra Nadia Calviño habría tenido una reunión con el Banco de España para pedir que el Banco de España regulara esto, explicase un poco que cómo se pueden bajar los sueldos de los ejecutivos y demás. Lo que tú comentas, esto no se puede hacer. El Banco de España no tiene poder suficiente como para decidir sobre esto. ¿Por qué? Porque los bancos son entidades privadas que se deben a su Junta General de Accionistas y ahí es donde se aprueban los sueldos. Cabe destacar y recordar que precisamente el Gobierno es accionista de Bankia. Ellos podrían haber recortado en cualquier momento los salarios de Bankia y no se hizo. En este momento ahora CaixaBank. Por esa parte no se puede hacer nada, y también hemos sabido en Voz Populi que el Banco Central Europeo, que es el que realmente puede hacer algo con esto, no sabe nada de esto. O sea, el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos. Por lo tanto, queda un poco todo como campaña política. Exacto, están vendiendo humo, intentando frenar esta sangría, pero en realidad no tienen capacidad. Pero David, tú que has estado en contacto con la banca, ¿cómo les ha sentado estos ataques que hemos escuchado de los ministros? Pues les ha sentado bastante mal. A ver, también es verdad que el sector financiero dice que está muy acostumbrado ya a hacer el punching ball del Gobierno. Pero bueno, que la verdad es que les sorprende mucho porque se habían tenido unos puentes durante la pandemia que parece que ahora se están rompiendo. Porque, claro, es volver a poner en el foco al sector financiero, cuando ahora mismo pues ellos recuerdan que durante este año, en 2020, se han rebajado muchos bonus, algunos se han rebajado también los sueldos, y que no es coherente el discurso que está dando ahora el Gobierno con lo que realmente están haciendo los bancos. Claro, la cuestión es que llama la atención que, por ejemplo, Goirigolzarri haya triplicado el sueldo, ¿no?, con esta fusión, ahora que es presidente de CaixaBank. Claro, pero ahí hay un poco de truco, porque sí es verdad que Goirigolzarri triplica el sueldo con respecto a su anterior sueldo en Bankia, pero es 4 veces más bajo que el de otros directivos de banca. Entonces, él, es verdad que antes, cuando estaba en Bankia, que era una entidad prácticamente controlada por el Estado, ahora pasa a ser presidente de CaixaBank, que es una entidad prácticamente privada. El Estado solo tiene el 16% de este nuevo banco.
Pues David Cabrera, muchísimas gracias por toda esta información. A ti. Un placer. Bueno, en plena pandemia y ruido mediático, los partidos se han echado en cara las cifras del COVID, pero ahora que llegan elecciones, toca el momento de la verdad, de poner encima de la mesa propuestas concretas. Y sorpresa, porque analizando los programas electorales de los 6 principales candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, solo 2, Partido Socialista y Más Madrid, han incluido a la salud pública. Pero cuidado, no lo confundan con la sanidad. Borja Negrete, acláranos primero la diferencia, que seguro que mucha gente aún no lo sabe. Luego ya contamos ya ese descuido. Sí, eso es. A pesar de que hemos vivido una pandemia, ya llevamos un año inmersos en ella, la gente sigue sin saber qué es la salud pública y cuál es su diferencia respecto a la sanidad pública, ¿no? La salud pública básicamente es la que se encarga de que nosotros, los ciudadanos, no vayamos al médico. La que se encarga de que no sea necesario que te terminen operando o que te terminen sometiendo a un tratamiento. ¿Qué hacen también? Son los epidemiólogos, los que se encargan de vigilar la pandemia, de hacer el seguimiento de casos o lo que se conoce como rastreadores o detectives COVID, y también muchas otras funciones que son claves, sanidad ambiental, promoción de la salud, higiene, es decir, lo que aquí se debate es un modelo. El modelo de la salud pública, que en nuestro país está muy infrafinanciado, es aquel que quiere prevenir la enfermedad. Y parece que nuestro país aboga más por el asistencial, es decir, por tratar las enfermedades en vez de evitar que aparezcan. Y Borja, una vez aclarada la diferencia, vamos ya con los programas electorales. ¿Qué es lo que proponen los partidos? Bueno, Ana, pues me voy a permitir una licencia porque como hemos estado en hora de debate electoral, ¿lo oyes? Es el silencio. El silencio de los programas electorales respecto a la salud pública. Solamente 2 partidos políticos que se presenten a las elecciones de la Comunidad de Madrid llevan en sus programas medidas para este ámbito tan importante. Son Más Madrid y el Partido Socialista. ¿Qué pasa con los demás? Pues bueno, el Partido Popular, por ejemplo, aboga más por esa línea que decíamos y propone construir hospitales, reformar centros de salud, construir nuevos centros de salud, pero no tiene ninguna mención específica a la salud pública. Lo mismo pasa en el caso de Ciudadanos, ninguna mención. De Vox tampoco se puede decir mucho, pues solo son 10 medidas su programa electoral y tampoco ninguna tiene que ver con salud pública. Y luego Podemos tampoco incluye ninguna medida de salud pública. En el caso de Ciudadanos quizás se toca someramente, tangencialmente, cuando se habla de promocionar el deporte o de prevenir algún tipo de enfermedad de salud mental, pero hasta ahí, o sea que hay una importante ausencia de estas políticas que son muy importantes y que se ha demostrado ahora en pandemia la falta que nos hacen más epidemiólogos y más expertos en salud. Muchas gracias, Borja Negrete, por esta información. Y las televisiones públicas están siempre en el punto de mira. En esta ocasión nos fijamos en TV3, la catalana. El comité de empresa ha estallado porque la cadena ha pagado 440.000 euros a Mediapro, la productora que dirige el empresario Jaume Roures, para elaborar una serie documental que desmonta el juicio del Procés, que acabó, recordamos, con una docena de líderes independentistas condenados e ingresados en prisión. Los trabajadores se quejan no del contenido de la serie, sino de la decisión de entregar tantos miles de euros a una productora externa cuando en realidad ellos mismos tienen capacidad para llevarlo a cabo. Laura Fábregas, cuéntanos. Así es, el comité de empresa sobre todo ha puesto el foco en el dinero, no tanto en el hecho de que el documental es totalmente partidista a favor de las tesis nacionalistas, sino en el hecho de que hayan recurrido a una productora externa en un tipo de formato que desde la propia casa, desde la propia cadena se puede hacer perfectamente, porque la mayoría son imágenes de archivo que podría hacer la propia cadena, ¿no? En un momento donde está muy cuestionado el papel de TV3, los trabajadores que tiene, que se habla de reducción de plantilla, de reducción de salarios, sorprende que se puedan gastar esta cantidad de dinero en un producto externo. Claro, el control de TV3 también forma parte de las negociaciones que están manteniendo ahora mismo todos los partidos, ¿no?, que intentan formar gobierno. Sí, de hecho también se quejan de esto desde el comité de empresa, ¿no?, del hecho de cómo siempre están politizados, de cómo hay una ley que dice que tiene que estar despolitizado, pero que esta misma ley no la aplican y que de hecho están sometidos a luchas partidistas por el control de la cadena. La joya de la corona, ¿no?, como decimos. Pues Laura Fábregas, muchísimas gracias. A ti. Y decía Winston Churchill, muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir.
Otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Con esta cita introducimos al entrevistado del día. Y hoy está con nosotros Manuel Pérez Sala, recién nombrado presidente del Círculo de Empresarios. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado. Y está con nosotros también, nos acompaña Alejandra Alcese. Hola. Bueno, estamos muy pendientes de que el Gobierno envíe a Bruselas su plan de reforma y hay un punto clave del que todo el mundo está pendiente, que es la reforma laboral. Está claro que la cuarta economía del euro no puede permitirse una tasa de paro del 16%, casi del 40% en el paro juvenil, y ustedes han pedido al Gobierno que sea valiente y que abarate el despido. ¿Le consta que le hayan hecho caso en esta petición? La información que tenemos sobre el plan que va a llegar a Bruselas solamente incluye la reducción del número de contratos laborales. Y ese es un paso importante, pero es un paso insuficiente. Es necesario reducir el coste de despido y equipararlo al de los países de Europa donde menos desempleo hay, que son básicamente Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega, los países del norte. Este paso es absolutamente imprescindible para conseguir dinamizar el mercado laboral. El coste de despido es una barrera de salida, pero antes que eso es una barrera de entrada, y es la que lleva a muchos empresarios a optar por fórmulas de contratación temporal que perjudican a los empleados y de alguna manera hacen que sea muy inflexible el mercado laboral español. ¿Qué tal es su relación con la vicepresidenta tercera, con Yolanda Díaz? Amigable, franca, discrepamos en muchos asuntos. Por ejemplo, ¿han tenido ya contactos? No hemos tenido contactos, pero por las manifestaciones que hace en medios de comunicación entendemos que no está atendiendo la causa fundamental de los problemas. Proponer solamente la reducción de contratos a 3, como nosotros hemos sugerido, aprendizaje temporal por causa justificada e indefinido para todos aquellos que no cumplan los 2 primeros requisitos, nos parece acertada, creemos que es una buena medida, pero si no se complementa con la reducción del coste de despido, no reducirá la temporalidad. Y probablemente la ministra tiene algunos prejuicios, algunos condicionantes ideológicos que la permitan asumir este reto valiente. ¿Se entiende mejor con Nadia Calviño, quizá? Por ejemplo. La llegada de los fondos europeos es una oportunidad de oro para que España aborde las reformas estructurales que tiene que abordar. Ha comentado que le parecía que lo que va a ser la reforma laboral es algo insuficiente. ¿Qué opina de la de pensiones? ¿Cree que tienen las medidas adecuadas o haría falta ampliar la edad de jubilación o hacer otro tipo de medidas en ese sentido? En España la reforma de las pensiones implica reformarlo absolutamente todo. Hay que calcular la pensión contando todas las contribuciones de una persona durante toda su vida laboral, hay que retrasar la edad de jubilación y además hay que actualizar las pensiones de acuerdo con criterios racionales. Un año en el que la inflación ha sido del menos 0,5%, actualizar las pensiones un 0,9% es un lujo que no nos podemos permitir. Y si los pensionistas supieran que al incrementar las pensiones están consiguiendo que sus hijos y sus nietos se retiren 1 o 2 años más tarde, pues creo que serían mucho más sensibles al problema. CaixaBank prepara el que va a ser el mayor ERE de la historia de la banca en España. ¿Es el momento para ello? Una vez aceptada o aprobada la fusión, no va a quedar más remedio que llevar a cabo un plan de este tipo. Yo espero que se haga con la suficiente prudencia y sensibilidad para minimizar el impacto social que vaya a tener. ¿Y qué le parece que el nuevo presidente, Gori Golzarri, vaya a triplicar su sueldo? Hasta la vicepresidenta, Nadia Calviño, ha cuestionado los sueldos de los directivos. Mire, cada uno en el mundo empresarial toma las decisiones que considera oportuno, pero me parece que dar ejemplo es muy positivo y que trasladar a la sociedad un mensaje que implica de una forma o de otra sacrificio, asumiendo uno mismo un determinado grado de responsabilidad, es positivo, pero yo no soy quien para dar consejos a nadie. Otro de los temas de actualidad de esta semana, además del ERE, es el grupo que se ha constituido para abordar la reforma fiscal. Sí. Quería preguntarle qué opinión tiene usted de la constitución de este grupo y si cree que es momento de subir impuestos. No está claro que ese vaya a ser el propósito, pero por algunas declaraciones que ha hecho la ministra de Hacienda parece ser que pudiera ser que el objetivo fuera aumentar la recaudación vía subida de impuestos. Yo creo que la aproximación que se está haciendo al problema fiscal es radicalmente equivocada. Y la constitución del grupo parece un mecanismo para conseguir un fin, que es incrementar la presión fiscal. Cuando la ministra dice que hay margen para subir impuestos,
debería decir que hay margen para trabajar por una reforma del mercado laboral que permita a los ciudadanos españoles tener mejores salarios y contribuir con los impuestos que les correspondan al bienestar social. Luego el diagnóstico es absolutamente equivocado. Y además, en los impuestos donde se centra la potencial subida son aquellos impuestos en los que la carga personal de cada uno de los españoles es más alta que la de los alemanes, por ejemplo. El tipo marginal de IRPF en España es de un 50%, en Alemania es de un 45%. El IVA en España es de un 21%, en Alemania es de un 19%. Luego el problema no está en los tipos marginales. Los españoles individualmente pagamos más que que otros ciudadanos de la Unión. El problema está en que tenemos diferencias de recaudación, sobre todo en las bases. Otra de las patas de ese grupo de expertos, otro de los temas que van a abordar es la posible armonización fiscal de algunos impuestos cedidos, alegando principalmente que en comunidades como Madrid hay dumping fiscal o competencia desleal. ¿Usted cree que existe esa competencia desleal? Y otra pregunta, ¿sería constitucional armonizarlos? Vamos a ver, en primer lugar, el argumento es falso. Hay que armonizar con Europa. En Europa no existe ni el impuesto de patrimonio, ni el impuesto de sucesiones, ni el impuesto de donaciones. Luego, si pretendemos armonizar, lo ideal sería armonizar con Europa, y la armonización supone la supresión en toda España de estos impuestos. Y donde existen estos impuestos para, básicamente, compensar otras figuras impositivas que allí no existen. Por ejemplo, en Holanda hay impuesto de patrimonio porque no pagan impuestos sobre las ganancias de capital. En Noruega hay impuesto de patrimonio muy reducido porque allí no se pagan sucesiones o donaciones. En España tenemos impuestos de patrimonio, de ganancias de capital, de sucesiones, de donaciones, de todo. Estamos absolutamente servidos. Bueno, ahora hay elecciones en Madrid, el 4M, y los sondeos apuntan a una victoria de Isabel Díaz Ayuso. ¿Usted se sentiría cómodo con ella? Nosotros, como siempre decimos, no hacemos ni valoraciones políticas, ni valoramos candidatos, ni entramos en opciones políticas de ciudadanos, todas respetables. Lo que sí consideramos es las políticas económicas que cada candidato o cada presidente pueda aplicar en su correspondiente comunidad autónoma. A nosotros, las políticas dirigidas a fomentar la actividad empresarial, el espíritu emprendedor, el crecimiento, la involucración de los ciudadanos y la responsabilidad de los ciudadanos en el desarrollo de la economía, nos parece bien. Y hay partidos dentro del panorama electoral que propugnan estas ideas y otros las contrarias. Estamos más cerca de tesis liberales. Un juzgado de Madrid está investigando a quienes aprobaron las ayudas a Plus Ultra. A la espera de que se resuelvan, ¿usted cree que este caso puede pasar factura de cara, por ejemplo, a la llegada de los fondos europeos, o se puede quedar quizá como una anécdota? Es un mal precedente, entre otras cosas porque no son fondos europeos, son fondos españoles, pero los criterios que se han seguido para concederlos, que son criterios discrecionales del propio gobierno, son criterios que no hubieran pasado el examen de ninguna agencia independiente. Si en una ocasión como la de esta compañía ha actuado en contra de principios de transparencia y de independencia, pues es un mal precedente. Pues Manuel Presala, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y hemos asistido a un momento histórico de la televisión. Por primera vez después de 25 años, Rocío Carrasco ha roto su silencio y lo ha hecho en una entrevista que pudieron seguir más de 3 millones de espectadores. En ella habla de los supuestos malos tratos, de su relación con su hija. Y hoy vamos a analizar todos los detalles y también las reacciones que ha suscitado esta entrevista con nuestra experta en corazón, con Bea Tellez. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, lo primero de todo, parece que Rocío Carrasco ha resuelto una de las dudas que tenía el público. ¿Por qué no logra verse o hablarse con sus hijos? Pues efectivamente será una de las grandes preguntas que nos hemos hecho los periodistas y el público en general durante todos estos años, porque nunca hemos entendido cómo una madre era imposible hablar con sus hijos, ni siquiera estuvieron presentes el día de su boda. Y bueno, siempre para también las que son madres es un poco complicado decir cómo no puedes levantar el teléfono y hablar con tu hijo y negarle todo eso. Además, después de que veníamos de un anuncio público que le hizo su hija pidiéndola que por favor le cogiera el teléfono
teléfono, que le había llamado en varias ocasiones y no lo había hecho. Entonces, esta era una de las cuestiones que había que resolver, por qué era incapaz de coger el teléfono o hablarles, y ella, bueno, básicamente lo justificó diciendo que era recomendación médica. Ella tiene un síndrome de depresión que está tratada pues por terapeutas, tanto pues, con una terapia como por fármacos, y entonces explicó que estos terapeutas le han dicho que si retomara ese contacto, hablara con ella, le cogiera el teléfono, volvería a la casilla de salida otra vez y volvería todo al principio, cuando ella comenta que pues, todo lo que ha sufrido de náuseas, que le daba terror, tiene todos esos sentimientos, y que entonces el hablar con ella propiciaría que otra vez recordara todo esto. Claro, esto ha generado polémica, porque si por recomendación médica no podía verse con sus hijos, ¿por qué aparece en televisión ante millones de espectadores, ¿no? Efectivamente, sí, esto es una de las cosas que se le ha criticado, ¿no? Primero, pues que sea una cuestión a lo mejor económica, por lo que ha decidido ahora hablar, mientras ha estado callado durante tanto tiempo. Y bueno, llama un poco la atención que los terapeutas le recomienden no hablar con su hija porque le viene mal, y porque ella no está preparada, ha dicho, ni tampoco cree que esté preparada su hija, eso es lo que dijo ayer Rocío. Debido al ambiente que hay, que dice que no es idóneo, vamos achacando la culpa al padre de los niños, a su exmarido, que es al que le ha acusado de supuestos maltratos. Entonces es por eso que se la critica que pueda hablar delante de unas cámaras de televisión y contar pues, episodios tan dramáticos y tan trágicos, ¿no?, como los supuestos malos tratos, que incluso fue maltratada por su hija, y no sea capaz a lo mejor de levantar el teléfono para hablar con su hija y reconciliarse. Bea, quería plantearte una reflexión sobre los periodistas. Puede que estén abusando del caso Rocío, parece que están actuando como jueces. Durante todos estos años es verdad que se ha hecho un juicio mediático contra Rocío Carrasco, porque ella ha permanecido siempre callada, mientras su exmarido ha decidido dar todo tipo de portadas, al igual que sus hijos y la propia mujer de Antonio David. Entonces ese silencio ha provocado pues, que llegaran también fuentes envenenadas, información. Al final solo se ha tenido la información de una parte, que ha sido la de Antonio David, a la que se le ha creído sin ningún tipo de pruebas ni de nada. Entonces ahora muchos medios, sobre todo Telecinco, que ha sido quien se ha mostrado especialmente crítica con Rocío, es la que ha tenido que recular y pedir perdón a ella en varias ocasiones, pues diciéndole que claro, que no sabían todo el infierno que había sufrido. Pues también se le ha tachado de ser mala madre continuamente. Entonces ella, todos estos años, por eso también ha tenido que ser tratada, porque continuamente ha revivido todo esto en televisión, luego viendo a su exmarido participando en programas, a su hija también, y todo esto siempre le ha hecho mal. De hecho, ella llegó a intentarse quitar la vida cuando vio que su exmarido entraba en un programa y su hija era la persona que iba a defender a ese supuesto verdugo que le ha hecho la vida imposible a ella. Las reacciones han trascendido el mundo del corazón. Hemos visto políticos, sobre todo políticas implicadas en este caso, ¿no? En los primeros episodios vimos cómo se mostraron a favor de ella Irene Montero y otros políticos, diciendo que era la voz de una mujer maltratada. Incluso se dio por supuesto que lo era, algo que también fue muy criticado, como pues, siempre se hace ese debate de Rocío, yo sí te creo, o Rocío, no te creo, ¿no? Y bueno, ahora, aunque en el episodio, en la entrevista que vimos, coincidió con el debate político y no pudimos ver tanto esos comentarios a favor de ella, quizás por eso, porque estaban viendo el debate, sí que se han posicionado porque ante todo Rocío Carrasco, este testimonio ha dado voz a víctimas de violencia de género, a mujeres maltratadas que llevan en silencio todo esto, y sobre todo la lucha que llevan en los juzgados, que a pesar de que parezca algo fácil y te dicen como que denuncies, luego no es tan fácil demostrar esos maltratos, sobre todo psicológicos, y es una lucha que ella todavía sigue haciendo en los tribunales. Precisamente uno de los asuntos por los que esta entrevista ha sido más importante es porque sirve para dar voz a todas esas mujeres que lo han tenido tan difícil. En cualquier caso, esto parece que no acaba aquí. Rocío Carrasco no solamente ha querido dar por fin su versión, sino que quiere que se reabra el caso.
Eso es otra de las cuestiones que parece que están ahí. Ella siempre ha dicho que prefería no hablar en un plató y que prefería que todo se dirimiera en los juzgados poniendo sentencias. De hecho, ella siempre ha denunciado a periodistas, ha denunciado a su exmarido y todo esto lo ha puesto en manos de los tribunales. Ahora podía reabrirse el caso porque el caso se archivó. Antonio David es verdad que no ha sido condenado, pero tampoco ha sido exculpado. Entonces, con muchas pruebas que han salido, incluso otras personas que estuvieron en determinadas etapas con Rocío, que sí presenciaron esos malos tratos y tienen pruebas de ello, podrían aportarse ahora y a lo mejor podría verse otra vez juzgado por violencia de género. Pues Bea Tellez, muchísimas gracias por darnos este análisis de este caso que ya sin duda supera al mundo del corazón. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, y hasta aquí esta edición de Barra Libre. Ya saben que nos pueden ver en la web de vozpopuli.com. También, importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube e interactúen con nosotros, que nos gusta mucho. Comenten, que les leemos, les escuchamos y en la medida de lo posible intentamos responderles. Nosotros regresamos el lunes, como siempre, con muchísimos más temas. Pasen muy buen fin de semana. Hasta pronto.